En el otoño de 2009, 23 búfalos bajaron de unos remolques en mitad de un llano del norte de Chihuahua. Un pastizal reseco, comido hasta la raíz por más de un siglo de ganado, agrietado por la sequía, salpicado de mezquite. La clase de tierra que en el norte nombran sin ceremonia, un desierto muerto. Ninguno de esos 23 animales había pisado México en su vida. Habían nacido a más de 2000 kilómetros de ahí, en las praderas de Dakota del Sur. Y la última vez que un búfalo salvaje caminó libre por esos llanos, habían pasado más de 100 años. 23. Eso era todo lo que había para intentar devolverle a México una especie que alguna vez cruzó el norte del país por millones. Los rancheros de la zona lo vieron desde sus camionetas y movieron la cabeza. Nadie, y menos ellos, creía que fuera a funcionar. Lo que casi nadie entendía aquella mañana era que ese puñado de animales se convertiría en una de las historias de restauración más importantes que se han contado en este país. Enfrentaría la sequía, enfrentaría la desconfianza de un pueblo entero, enfrentaría una barda de acero levantada justo en la frontera. Y 15 años después, algo pasaría en ese mismo llano que ni los rancheros que se rieron aquel día podían creer. Si una historia así es justo lo que viniste a ver, tómate un segundo para suscribirte. Así es como estos videos siguen encontrando a su gente. Y antes de volver al llano, cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Los leo todos. Ahora sí, vamos. Para entender lo que se intentó traer de vuelta en 2009, hay que retroceder mucho más atrás. No 100 años, casi 200. Antes del alambre de púas, antes de las vías del tren, antes de que alguien dibujara una línea en el mapa y la llamara frontera, todo el norte de México era otra cosa. Los llanos que hoy se ven, pelones y amarillos, eran un océano de pasto. Un pastizal templado que se extendía desde las grandes llanuras de Estados Unidos y bajaba, sin cortarse, hasta Chihuahua, Coahuila y Durango. Era el mismo gran sistema de pastizal que en el norte alimentó a los rebaños legendarios, solo que su extremo sur, su raíz más caliente, estaba aquí, en México, y ese mar de pasto estaba vivo de un modo que hoy cuesta imaginar. Por ahí, pasaban manadas de búfalos, el bisonte americano, el animal terrestre más grande del continente. Por ahí corría el berrendo, el segundo mamífero más veloz del planeta. Y debajo del suelo, en ciudades subterráneas que se medían en kilómetros, vivían millones de perritos de las praderas. El perrito llanero, ese pequeño roedor que se para en dos patas a vigilar el horizonte, no era un detalle del paisaje, era el ingeniero de todo el sistema. Sus túneles airean la tierra. Su forma de comer mantiene el pasto corto y tierno. Sus colonias alimentan al águila, al tejón, al hurón, a la lechuza que anida bajo tierra. Donde había perritos, había vida. Y en el noroeste de Chihuahua, en una región llamada Janos, había una de las colonias de perritos de las praderas más grandes que quedaban en toda Norteamérica. Para hacerse una idea, un pastizal sano del norte podía sostener por hectárea más aves, más roedores y más depredadores que muchos pedazos de selva. No era tierra vacía, era tierra llena de una vida discreta, difícil de ver desde una carretera que se sostenía sobre una sola pieza clave. Quítale el perrito de las praderas y el sistema entero se viene abajo, como un techo al que le arrancas la viga maestra. El pastizal no murió de un día para otro, lo fueron matando despacio y casi nadie se dio cuenta mientras pasaba. Primero se fueron los búfalos. A finales del siglo XIX, la cacería y el avance del ganado los borraron del interior de México. Para principios del siglo XX, ver un bisonte salvaje en Chihuahua era ya una historia de viejos. Después vinieron por los perritos. A los ojos de la ganadería, el perrito de las praderas era una plaga, un competidor que se comía el pasto que querían para las vacas, un animal cuyos hoyos podían quebrarle la pata a una res. Durante décadas, en los dos lados de la frontera, se lanzaron campañas para envenenarlos. Colonias enteras, ciudades que habían tardado siglos en formarse, desaparecieron en una sola temporada. Y sobre esa tierra ya golpeada se soltó,
Año tras año, más ganado del que el llano podía cargar. El sobrepastoreo arrancó el pasto nativo de raíz. Sin pasto que sujetara el suelo, el viento se llevó la tierra fértil. Entró el mezquite, entró la gobernadora, entraron los arbustos duros que anuncian que un pastizal se está volviendo desierto. A eso los científicos le pusieron un nombre técnico: desertificación. La gente del campo lo dijo más simple: la tierra se estaba muriendo. Y los números, cuando por fin alguien se puso a contarlos, eran para quedarse mirando la pared. Se calcula que Norteamérica perdió más del 90% de sus pastizales templados originales y con ellos más del 90% de sus perritos de las praderas. No es un error de dedo. Más del 90% de un ecosistema entero, borrado en poco más de un siglo, casi sin que nadie levantara la voz. Y para cuando alguien empezó a mirar Janos con otros ojos, buena parte de aquel océano de pasto ya era un recuerdo enterrado bajo la arena. Ese alguien fue un biólogo. En los años 80 y 90, un ecólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gerardo Ceballos, empezó a recorrer los llanos de Janos con una pregunta incómoda. Todo el mundo daba por perdido el pastizal del norte. Ceballos quería saber qué quedaba, y lo que encontró lo dejó sin aire. Ahí, en un rincón olvidado de Chihuahua, sobrevivía todavía uno de los complejos de perritos de las praderas más grandes del continente. Cientos de miles de animales. Una pieza viva de un ecosistema que casi todos creían muerto. Junto con otros investigadores, entre ellos Rurik List, Ceballos documentó algo que cambió la conversación. Llanos no era un desierto cualquiera. Era el último gran pastizal de su tipo en México y uno de los más importantes de Norteamérica. Un lugar donde todavía se podía, quizá, dar marcha atrás. La organización The Nature Conservancy compró un rancho ganadero en el corazón de la región, el Rancho El Uno, para convertirlo en un laboratorio de restauración. Y en diciembre de 2009, después de años de trabajo científico y político, el gobierno de México decretó la Reserva de la Biosfera Janos, más de 500,000 de hectáreas protegidas. Era la primera vez en la historia del país que se creaba una reserva federal pensada específicamente para salvar un pastizal. No una selva, no un arrecife, pasto. Y en el centro de ese plan había una idea que a muchos les pareció una locura: traer de regreso al búfalo. Sobre el papel, la locura tenía sentido. Un pastizal sin su gran herbívoro es como un motor al que le falta una pieza. El búfalo no solo come pasto, lo poda de una manera que estimula su crecimiento, remueve la tierra con sus revolcaderos, esparce semillas, abre espacio para que otras especies vuelvan. El búfalo no vive en el pastizal. El búfalo fabrica pastizal. Por eso los 23 animales que llegaron a Rancho El Uno venían de donde venían, de un parque nacional en Dakota del Sur, de una manada conocida por su valor genético, libre de las mezclas con ganado que contaminaron a casi todos los búfalos del continente. Sangre limpia para empezar de cero. Pero traerlos fue la parte fácil. Lo difícil empezó cuando los remolques se fueron y quedaron 23 búfalos parados en medio de una tierra lastimada, rodeados de gente que no los quería ahí. Para muchos rancheros, el búfalo era una amenaza, competencia por el pasto que ya escaseaba, un capricho de biólogos de la ciudad que venían a decirles cómo usar una tierra que sus familias habían trabajado por generaciones. Y el llano, además, no perdonaba. Chihuahua entró en esos años en una de las peores rachas de sequía que se recuerdan. El pasto que debía alimentar a la manada simplemente no crecía. Y entonces se puso peor, porque en esos mismos años, del otro lado de la línea, se levantó una barda. La frontera entre México y Estados Unidos empezó a cerrarse con muros y cercas de acero, justo por donde, durante siglos, la vida se había movido sin permiso. En Llanos existe una manada de búfalos verdaderamente salvaje, distinta a la de Rancho El Uno, que cruzaba libremente entre Chihuahua y Nuevo México siguiendo el pasto y el agua. Esa barrera amenazó con partir en dos su mundo. El berrendo, que también cruza, quedó atrapado del mismo lado de una reja.
El sueño de un pastizal sin fronteras chocó contra toneladas de acero, y estaba la desconfianza, que a veces pesa más que la sequía. En los pueblos ganaderos lejanos corría la idea de que la reserva era una forma elegante de quitarles la tierra, de que los búfalos y los perritos le importaban más al gobierno que las familias que llevaban generaciones ahí. Esa confianza no se ganaba con un decreto. Se ganaba año con año, conversación por conversación, demostrando que restaurar el llano no era correr a la gente, sino darle una razón para quedarse. Y en medio de todo eso, seguían ahí los 23, un número tan pequeño que daba miedo decirlo en voz alta. 23 animales en medio de más de 500,000 hectáreas de tierra herida, contra un siglo de daño, contra la sequía, contra la desconfianza de todo un pueblo. Piénsalo un segundo. Hubo momentos en que ni la gente que había apostado por el proyecto estaba segura de que aquel puñado de búfalos pudiera echar raíces. Se sentía menos como el principio de una historia y más como el último capítulo de una que ya se había perdido. Y sin embargo, el llano empezó a responder. Despacio, casi en secreto, la naturaleza hizo lo que sabe hacer cuando por fin la dejan en paz. En Rancho El Uno se cambió la lógica de un siglo. En lugar de exprimir la tierra con más ganado del que aguantaba, se dejó descansar. Se manejó el pastoreo con cuidado, imitando el modo en que las manadas salvajes se mueven y no se quedan a arrasar un solo lugar. Los perritos de las praderas, en vez de veneno, recibieron protección. Y los búfalos, poco a poco, empezaron a hacer su trabajo de ingenieros. Donde pisaban y se revolcaban, la tierra se removía. Donde comían, el pasto rebrotaba más tupido. Sus revolcaderos juntaban agua de lluvia y se volvían pequeños oasis para insectos y aves. Cada revolcadero, cada boñiga, cada sendero abierto por la manada era una pequeña reparación del suelo. Lo que un siglo de ganado había apisonado y endurecido, los búfalos lo empezaron a soltar. La diferencia con una vaca no es un capricho de biólogos. El búfalo evolucionó en este pasto, se mueve distinto, come distinto, no se planta en un aguaje hasta dejarlo pelón. Devolverlo era devolverle al llano una forma de caminar sobre la tierra que llevaba 100 años sin sentir. Y entonces llegó el momento que nadie garantizaba. Nacieron las primeras crías. Becerros de búfalo, pariendo sobre suelo mexicano por primera vez en más de un siglo. Ya no eran 23 animales importados, era una manada que se reproducía sola, en su tierra, como si nunca se hubiera ido. 15 años después, el llano que llamaban Muerto cuenta otra historia. La manada de rancho. El uno creció año con año hasta multiplicarse muchas veces, tanto que algunos de sus animales han servido para sembrar la recuperación en otros pedazos de pastizal. Donde había suelo pelado, volvió el pasto nativo. Y con el pasto volvió lo demás, porque en un ecosistema nada regresa solo. El berrendo encontró de nuevo campo abierto. El águila real y las aguilillas volvieron a cazar sobre las colonias de perritos. La lechuza llanera, ese tecolote que vive bajo tierra, ocupó otra vez las madrigueras. Hasta el hurón de patas negras, uno de los mamíferos más raros de Norteamérica, dado por extinto durante décadas, formó parte de los esfuerzos por repoblar estos llanos que dependen por completo del perrito de las praderas. Los biólogos que llevan años midiendo janos lo dicen con cuidado, sin echar campanas al vuelo, porque saben que la tierra puede volver a caer. Pero las curvas que durante décadas solo apuntaban hacia abajo, por fin empezaron a subir. Más cobertura de pasto, más crías cada temporada, más especies contadas en cada recorrido. Y estaban los rancheros, los mismos que habían movido la cabeza en 2009. Muchos de ellos vieron, con sus propios ojos, algo que no esperaban ver jamás, que el pasto regresó, que una tierra donde ya no crecía nada, volvió a alimentar vacas y venados y búfalos al mismo tiempo, que cuidar el pastizal y no exprimirlo era también cuidar su propio sustento. La prueba más difícil de convencer no fueron los científicos ni el gobierno, fueron ellos. Y hasta ellos terminaron creyéndolo. Aquí es donde la historia deja de ser sobre 23 búfalos y empieza a ser sobre algo mucho más grande. Ya no se volvió una prueba de fuego,
un modelo que hoy se estudia para restaurar pastizales en todo el continente. Pero la lección más profunda está escondida en la palabra con la que empezamos: desierto muerto. Porque ese llano de Chihuahua nunca estuvo muerto, estaba enterrado. Lo que parecía un desierto sin remedio era en realidad un pastizal degradado, una de las herramientas más poderosas del planeta contra el cambio climático, capaz de guardar carbono en sus raíces y de sostener una red de vida entera, esperando debajo de la arena a que alguien le diera una oportunidad. Y esa es la trampa en la que caemos una y otra vez. Llamamos muerto a lo que solo está lastimado. Damos por perdido lo que todavía se puede salvar. El pastizal es, de todos los grandes ecosistemas de Norteamérica, el más destruido y el menos protegido. Casi nadie lo defiende, porque casi nadie lo ve. Y ya nos demostró, con 23 animales y 15 años de terquedad, que verlo a tiempo lo cambia todo. Y no es solo nostalgia por un animal grande y bonito. Un pastizal vivo retiene agua, frena la erosión, guarda carbono bajo el suelo y sostiene la ganadería que le da de comer a la gente del campo. Salvar llanos nunca fue elegir entre el búfalo y el rancho. Fue entender, después de un siglo de pelear, que el búfalo y el rancho necesitan exactamente lo mismo: pasto, y que el pasto se cuida juntos, o no se cuida. Pero sería deshonesto terminar con un final de cuento. La recuperación de Janos no es una victoria firmada y guardada, es una tregua. La sequía sigue apretando el norte de México y sin agua no hay pasto que aguante. La barda en la frontera sigue ahí, partiendo el paso de los animales que necesitan cruzar para sobrevivir, y el futuro del pastizal depende, como siempre, de decisiones que se toman lejos del llano. De presupuestos, de leyes, de si a alguien le importa un ecosistema que no sale en las postales. Traer de vuelta al búfalo no le compró a Llanos un futuro seguro. Le compró tiempo. Le compró una oportunidad. Lo que se haga con ella se decidirá en los próximos años, no en los próximos siglos. Los 23 búfalos que bajaron de aquellos remolques en 2009 hicieron su parte. Hicieron exactamente lo que se les pidió sin saberlo. Recordarnos que la tierra que damos por muerta muchas veces solo está esperando. Si quieres ver otra historia como esta, otro regreso que estuvo a punto de no ocurrir, el video en pantalla te espera. Dale clic y suscríbete, porque el siguiente capítulo de esta historia se está escribiendo ahora mismo, en un llano de Chihuahua que se negó a morir.